Bienvenido a Conversaciones con CEOs, un espacio que te acerca a los líderes detrás de las empresas más influyentes de Latinoamérica. Este episodio es presentado por Actimo, una empresa de Kahoot. Actimo es una app de empleados que combina herramientas de comunicación, capacitación y liderazgo en una sola plataforma 360. Su misión es ser un copiloto para tu organización con el fin de tener empleados más productivos y más felices, sin tener que programar una sola línea de código. Visita la página actimoamerica.com y aprende más sobre aplicaciones de empleados y cómo puedes tener la tuya funcionando en 4 semanas. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Networks Ventures, y nuestro invitado de hoy es Ernesto Sacrison. Ernesto es director de Kremsac, una oficina familiar de inversión, y creo que la plática va a estar interesantísima. La historia de Ernesto y lo que tiene que aportar es enorme. Desde ya lo sé de las pocas conversaciones que hemos tenido. Así que muchísimas gracias, Ernesto, por aceptar la invitación. Gracias. Ojalá pueda aportar algo para la audiencia. Tal vez podríamos arrancar con que en tus palabras nos cuentes un poco de tu historia, cuál es tu background, cómo iniciaste y cómo te has formado para convertirte en el profesional y en el rol que hoy ocupas. Ok, guatemalteco. Salí de Guatemala a los 16 años a terminar mi colegio en una academia militar. Yo venía de estar en el Liceo Javier, en una escuela, digamos, cuasi militar jesuita, pero realmente con carencias en idiomas y en ciertas cosas, y culturalmente siempre me ha llamado la atención tener una experiencia más abierta para poder tener diferentes lupas con qué ver las cosas y poderlas ver desde diferentes ángulos y no estar uno solo amarrado a una cultura y a una forma de ver las cosas. Me fui por esa razón. Logré que mis papás me dejaran irme, no querían. Y luego saqué mi carrera en Texas A&M, ingeniería industrial. Y al terminar, yo tenía como una idea de venir a trabajar con mi papá en una empresa de ajuste de seguros que él operaba, manejaba, y ese era su día a día, aunque él tenía inversiones en algunas otras empresas en las cuales él no operaba. Y de alguna forma eso definió también en mí el entender que no necesariamente uno tiene que dedicarse a todo, sino que aunque uno tenga una habilidad particular a la cual uno le dedica su día a día, uno puede ir seleccionando en dónde involucrarse de una manera distinta y como inversión. Entonces, mi papá, pues, ese ejemplo siempre me dio. Y cuando estaba ya graduándome, eh, un socio de mi papá me habló que en lugar de irme a trabajar con mi papá, me fuera a trabajar con un grupo en donde tenían un proyecto que querían que yo lo participara en él y que lo llevara a la realidad. Era un proyecto, digamos, en papel, una nueva empresa a formar. Sí, Y así fue dirías como un startup. un startup. Así es, en esa Ok, época. Entonces, pues habían startups, pero no aquí en Guatemala. Eran, sí, una empresa inicial. sí. Y eso fue en el 91. Enero, yo me gradué en diciembre del 90 y el 6 de enero del 91 estaba ya con esta oportunidad en mis manos y obviamente la agarré y así arrancó mi carrera, digamos, profesional, empresarial. ¿Cuál era el giro de esta empresa que estabas Ah, empezando? Era una empresa bien complicada, era una empresa, se llama Metropol, ahora es parte del Ébano, y Ujú. era digamos, flotilla de patrullas con un sistema que obviamente queríamos que todas las empresas que instalaban alarmas se conectaran a nuestra consola receptora de señales
donde nos decía la información de quién estaba mandando una señal de estrés, digamos que es una señal de alarma, para que la patrulla reaccionara y dar un apoyo a esa alarma, ¿verdad? Ya sea una empresa local comercial o una casa. Entonces se formó Metropol con 5 patrullas y con 4 empresas participando, tanto del grupo donde, digamos, con el cual yo estaba participando, Grupo Almo, como de otros socios, de terceros. Y así fue Ya. como tratar de que una flotilla fuera más eficiente teniendo más cantidad de alarmas que solamente, no solamente las tuyas, ¿verdad? Era abrir esta infraestructura para terceros, digamos. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, involucrado en la operación? La arranqué en Semana Santa del 91 y estuve hasta septiembre, 6 meses. Ah, ok. Estuvo relativamente corto. Sí, porque ya, digamos, mi gerente operativo, Haroldo, se volvió después el gerente general. Realmente era una operación que comercialmente no tenía tanto reto, más que tener esos vínculos, y era una, digamos, una venta bien como consultiva y de muy poca dinámica. Una vez monté la operación, ya teníamos, digamos, prácticamente fuimos con 4 empresas que después llegaron a ser más. Casi que ya estábamos, digamos, logrando generar, digamos, un buen resultado. Y obviamente viví experiencias importantes porque desde las patrullas que el director de la policía me mandó a la cárcel a 2 patrullas porque parecían que eran de la policía, Ujú. eh, y cómo manejar esa relación con mis guardias mientras estaban en el preventivo, y que los demás Claro. guardias querían salir a atender las llamadas porque si no también los iban a meter a la cárcel. Ir con el coronel Grotebol a la dirección de la policía a que me regañara que por qué había creado unas patrullas que parecían No. la Policía Nacional. Le dije, mire, yo pues, no se parecen, o sea, son diferentes, son blancas, con líneas rojas y azules, más bien parecen tienen más para mí tenían una imagen más americana, que de la Policía Nacional, pero yo obviamente las cambio y tuve que cambiar la imagen de las patrullas. Pero esa experiencia de atender un tema, eso fue terminando Semana Santa, o sea, yo llevaba una semana de operar cuando esto pasó. Gracias a Dios, como empezamos en Semana Santa, había poco tráfico, había poca, digamos, menos dinámica, menos problemas. Logré, pues, atender eso, y obviamente la retórica a los operadores que estaban en las otras patrullas, convencerlos de que salieran y que ya esto no iba a ser un problema. En fin, me agregó mucho como experiencia. Sí. Y después, ahí fue cuando en septiembre me fui a UPS a montar UPS con esta franquicia, llamémosle, esta relación de agentes para Centroamérica, que así fue como me cambié a una oportunidad que yo creo que me atraía mucho más por la relación con esta empresa multinacional global, que aprendí muchísimo de ellos en todo lo que era corporativizar a algo, ¿verdad? Así que Sí. esa fue la razón del por qué el cambio, y fue mi siguiente experiencia de arrancar de cero también. Y ellos, ¿cómo surgió esa oportunidad con UPS? ¿Ellos escribieron al grupo que les interesaba o fue, digamos, desde cero que llamaste a alguien? No, la relación es, nosotros, digamos, estábamos ya con esta operación Cargo Expreso, y Cargo Expreso tenía una representación de una compañía inglesa que se llama IML.
IML fue adquirida por UPS para poder entrar en Europa con algo de infraestructura, y entonces empezaron a evaluar a todos los agentes, representantes de IML a nivel internacional, y así fue como vinieron a tocar la puerta, a decir, bueno, quisiéramos que ustedes sean UPS, Sí, ¿verdad? Y así fue como entonces se juntó ese momento con mi momento, y fue como entonces yo me cambié a, a montar, digamos, ya ese cambio de IML a UPS, y a darle su lugar y su imagen, ¿verdad? Y buenísimo. empezar comercialmente a atacar al mercado de una manera proactiva, porque en ese momento IML solamente recibía, ¿no? La paquetería que venía de otras partes, y Cargo Expreso la entregaba, Ujú. pero no realmente había una infraestructura comercial para crear, digamos, la marca y el negocio en estos países como IML. Así fue cuando con UPS empezamos ya de verdad a tocar las puertas en el mercado y quitarle participación a DHL, que era el único en ese momento. Claro, buenísimo. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Estuve como 7 años. Ah, ok. Es- Entonces esa fue como después de tu licenciatura, tu maestría, digamos, 7 años en UPS. Así es, así Bueno, es. Y claro, pues obviamente una empresa con mucha medición, con una cultura muy, muy fuerte. Obviamente todas las empresas tienen una cultura, pero esta gente de verdad administraba qué cultura querían tener. Y por sí. ende aprendí mucho de eso, desde hasta la imagen que proyectaba cada persona que trabajaba, la cultura de no contratar en ese momento gente de afuera. Toda la gente que UPS tenía venía de adentro, habían empezado como operadores o como choferes de camiones. El CEO de ese momento de UPS y toda la gente corporativa habían empezado como choferes de camiones, Wow. o de operarios, digamos, de un centro de acopio, o como contadores, o como, o sea, del lado operativo. Y así fueron como fueron subiendo, y toda esa cultura, digamos, administrada, creada, impresionante, ¿verdad? Me dio mucho a mí para entender toda esa, digamos, dimensión en una corporación. Sí, sí, y internalizar un poco ese principio de crear líderes, ¿verdad? O sea, cultivar líderes desde adentro hasta llevarlos a la responsabilidad máxima, ¿verdad? Y claro, irlos preparando, como dices, irlos cultivando y preparando y desarrollando, para que lleguen ahí. Ya después digamos, conforme la tecnología y la internacionalización de UPS fue evolucionando, fueron volviéndose un poco más abiertos a contratar gente de afuera, Ujú. digamos, Sí, que trajeran diferentes conocimientos que en ese momento tal vez no los tenían tan. Y realmente UPS, al principio era una compañía que le costaba mucho cambiar, muchísimo. ujú. Conforme se fueron abriendo, digamos que el ritmo de cambio volvió un poco más ágil y más dinámico, y fueron evolucionando de una manera más actualizada a cambiar a las necesidades que el mercado fuera exigiendo. Ok, tiene sentido. Y luego de estos 7 años, después de UPS, ¿dónde Bueno, estuviste? entonces parte de lo que, otro cambio importante que me dio mucho en mi vida, es que se corporativizó, digamos, las empresas que teníamos, Metropol, UPS, ya existía Cargo Expreso. eh, Fuimos creando la corporación Almo, que no existía, donde era un conglomerado de diferentes empresas que fueron iniciando, digamos, independientemente, con socios similares, y entonces se creó Corporación Almo. Y en esa, digamos, dinámica de crear esta corporación, y un poco también creyendo obviamente en la meritocracia, a través de un consultor,
se decidió que cualquier persona que fuera socia de Almo, socia de este conglomerado, no podía operar. Podía apoyar en la gestión, digamos, directiva o en la gestión corporativa, pero no en la gestión, digamos, operativa de los negocios, siendo el responsable de generar, digamos, la utilidad. Entonces, así fue como yo en el 97 pasé de ser un operador, digamos, de UPS a un rol directivo en Grupo Almo. Entonces ya digamos que mi exigencia diaria ya era menor, era director, todavía en una corporación bastante insípida, era más que todo casi que solamente una consolidación contable, todavía no tenía una dinámica, digamos, de plataforma para catapultar los negocios, ni de una plataforma de inversión realmente con una estrategia bien clara. Eso se fue creando en el camino y fue parte de lo que yo me fui involucrando en ir creando en esa corporación, obviamente con otros socios y personas involucradas, no solamente yo. Y eso me dio a mí la apertura de poder arrancar negocios, otros negocios, ¿verdad? Que ya fueron más a nivel familiar, con mis hermanos y papás, y también en lo individual, con otras personas, yo como más como inversionista y no como operador. Y así fue como se crearon más negocios y yo empecé a evolucionar en ese grupo corporativo, que fue lo que Sí. realmente me generó una gran cantidad de retos y también de satisfacciones y de complejidades que me ayudaron muchísimo a realmente ser lo que hoy soy, a través de líderes, socios, y también profesionales que fueron empezando a entrar a la corporación, que traían capacidades analíticas, de inversión, financieras, de recursos humanos, de auditoría, de control de gestión, que realmente fuimos poniendo dentro de esa corporación para poder ayudar a gestionar mejor, ayudar a los líderes que gestionaban el día a día en ese grupo. Sí. Y eso obviamente después lo migré, ese conocimiento, a lo que hoy es esta oficina familiar y otros grupos corporativos en los cuales yo participo. Ok, claro. ¿Y crees que si no se hubiera tomado esa decisión como estratégica, consciente, de que los socios no podían operar, no hubieras como branched out a crear estas otras empresas? O sea, ¿cómo crees que hubiera sido si no hubiera estado esa limitante? Bueno, primero, definitivamente influyó mucho en mi gestión, en qué hacía yo en el día a día y cómo miraba yo, digamos, esa evolución. Yo te platicaba que si algo yo tenía en mi mente bien claro, pero eso era por convicción personal, porque yo tenía un debate entre si lo que me gustaba era la rutina operativa o era más que todo la visión y la creación de soluciones, digamos, a problemas latentes en el mercado, o necesidades que no estaban cubiertas, o era operar. Y yo ese dilema que tenía, pues como yo lo fui resolviendo, era, bueno, mientras yo decido cuál es realmente mi capacidad, en donde yo puedo agregar más valor, lo que tengo que hacer es lograr tener la posibilidad de salirme de operar el negocio lo más rápido posible. Entonces era crear una plataforma de gente que me permitieran a mí salir y que no dependieran de mí. Sí, Entonces esa convicción, esa claridad, siempre la tuve desde que empecé en Metropol, porque también me claro, gusta tener flexibilidad en mi vida. Y entonces definitivamente eso me ayudó, pero esa decisión que tomamos me permitió salir con esta decisión ya tomada y clara, que a mí lo que no me gusta la operación, pero no la rutina
tan, digamos que tan definida en una frontera muy clara, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho la dirección, me gusta mucho la estrategia y me gusta mucho la plataforma de apoyar grandes líderes y grandes operadores que vengan realmente a agregar valor y que lo hacen mejor que uno. Ujú, Y que eso de verdad les gusta. Porque hay gente que la parte política o la parte, digamos, no le gusta y le gusta operar. ujú, ¿Verdad? Todo el tema de societario, todo el tema de dirección, todo el tema de participación accionaria, esa parte, digamos, que a veces se vuelve un poco político, a mucha gente eso no le gusta. ujú, Yo no solo creo que eso me dio a mí esa, digamos, posibilidad de cabalmente también evolucionar hacia lo que hago hoy y apoyar, digamos, a crear esta oficina familiar en la que hoy participo junto con mi familia. También creo que le dio el desarrollo a Grupo Alma y obviamente esa misma política la aplicamos en las otros grupos en los que estoy involucrado. sí. No operan socios. Hay algunos ejecutivos que les hemos dado participación, pero porque ha sido ejecutivos que han mostrado su capacidad, les hemos dado esa participación para que también tengan un resultado, un beneficio del valor que crean, que también se puede manejar no solamente en acciones, también en bonos y en temas que van alineados con el interés de un accionista. Pero no solo me dio a mí esa claridad de cómo operar los otros negocios, creo que también le dio a Almo la evolución que tiene, que posiblemente si hubiéramos quedado socios y después la siguiente generación queriéndose involucrar en participar, creo que eso hubiera copado el crecimiento hasta en un momento de haberse disuelto tal vez un corporativo para que cada, digamos, grupo, llamemos societario, mejor se quedara como un negocio al 100%, Sí. ¿verdad? No, y es que me parece interesantísima esta pregunta y este tema porque yo creo que muchos empresarios que operan sus negocios em, les cuesta muchísimo salirse de la parte operativa. Y la decisión que ustedes tomaron como una decisión clara, estratégica, de que nadie que sea socio va a poder operar, que es una limitante, te obliga un poco a hacer esos cambios y a ceder en algunas cosas. No solo ceder como poder, sino también aceptar que las cosas no se van a hacer como uno las hubiera hecho. Em, Creo que la decisión para nosotros fue más fácil porque si algo nosotros hemos tenido tanto en ese grupo como en lo que hoy es Kremsack, eh, cuando te hablo de ese grupo, el grupo Almo, que es parte de, digamos, nosotros somos accionistas en ese grupo y yo participo muy activamente en él, eh, siempre ha sido una sociedad, nunca ha sido un negocio individual de un socio. ya. Entonces, las decisiones se vuelven mucho más colegiadas y mucho más estructuradas y democráticas. Versus que si yo, como individuo, que tengo el 100% del poder, decido de alguna manera evolucionarlo a algo, digamos, operado profesionalmente, es más, creo que es un reto mayor. Sí, psicológicamente y pues en la práctica también, ¿verdad? Es un Sí, buen punto. y de verdad tomar una decisión de un cambio tan importante, tienes que tener a dónde vas a evolucionar, porque si no tienes claro hacia dónde vas a evolucionar, ¿para qué evolucionar? Ujú, sí, es un buen punto. Sí. Y en porque este tema de desarrollar líderes y desarrollar CEOs, y antes que eso, encontrar esos líderes, creo que es uno de los más importantes que yo quería conversar contigo. Em, Empecemos por lo primero, que es, bueno, alguien toma la decisión de que quiere separarse un poquito. ¿Cómo empiezas a buscar a un CEO para uno de tus negocios y cómo se ve ese proceso de conocerlo sobre la marcha para ver si es un buen match o no es un buen match y qué buscas en esa etapa, en esos primeros meses de un CEO?
bueno, digamos que todo tiene un inicio y va evolucionando hacia cada vez una mejora en la gestión y profesionalización o estructuración, digamos, de un departamento que busca, digamos, ese talento, ¿verdad? Al principio era a través de uno personalmente buscar, contratar, yo nunca, de verdad, en pocas ocasiones, digamos, logré obtener el resultado a través de contratar headhunters, digamos, sino que mucho era de personas que conocía o referencias que me daban, de ir a buscar esas personas que primero que todo tengan los principios y valores que uno tiene, digamos, establecidos en la organización, primero como persona y segundo, creo que tiene que ser tu empresa un reflejo de tus principios. Sí, Y en base a eso buscar a la gente que tiene esos mismos principios, ¿verdad? Yo creo en un principio de líder como una total dedicación al profesionalismo, con una humildad de que no dependa de ti el negocio y de que no es acerca de tu logro, sino que es el logro en equipo. Es tu responsabilidad, pero un logro en equipo. Y esa humildad, digamos, quitarte ese ego de que todo tiene que ser tuyo y a través tuyo y que uno se gana los aplausos. Entonces, ir a buscar a esa gente que tiene ese principio como líder para poderlo traer y poderlo desarrollar y que empate con tu cultura, con tu manera de ver las cosas. Y eso también ayuda a que obviamente se propague esa cultura y se gestionen, digamos, de una manera flexible, de una manera en equipo, de crear esta plataforma que es como atómica, ¿verdad? Que está constantemente exigiendo por desarrollarse, porque no centraliza de una manera, a ver, no quiero sonar también que no se tiene que centralizar nada. Hay cosas que hay que centralizar y hay cosas que también hay que pasar por un proceso de una cierta burocracia, pero es un constante, digamos, talento que está queriendo desarrollarse y buscar nuevas fronteras para crecer, para crear nuevos negocios. Y entonces, ya teniendo a ese equipo, pues obviamente conforme va logrando crecer y tener la capacidad económica de poder poner un departamento que de verdad nos gestiona, que es ahora lo que tenemos, es un departamento que realmente gestiona la búsqueda de talento y el proceso de irlo atrayendo, preparando, desarrollando y reteniendo, ¿verdad? Entonces, hasta anécdotas, una vez fui a la graduación a Chile de la maestría de mi cuñado y a 3, 4 personas que conocí ahí les di mi tarjeta de presentación, me llamaron y 2 de ellos se vinieron a trabajar al grupo. no, hombre. Entonces, o sea, ese es parte de tu constante, esa es una, digamos, una anécdota, pero sí hay todo el tiempo estar buscando el talento. En Sí. todos los días que haces, con todas las personas que conoces, hasta ahorita en esta entrevista contigo, pues, o sea, si en un futuro hay algo que nos una y yo veo ese match, pues yo te veo a ti como un target de poder hacer algo en un futuro. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Eso es así, es solo con qué lupa ves Sí, las sí. cosas. Sí, como que ya es práctica del día a día, identificar talento y conectar puntos, ¿verdad? Aquí hay un problema, aquí hay una necesidad y quién sabe si esa respuesta va a venir yendo al súper y topándome a un amigo del colegio, ¿verdad? Y Que, por ende también es importante uno mantener una vida, digamos, dinámica en qué, qué enlaces vas creando, porque si no creas esos enlaces y te quedas encerrado o estático en los enlaces que hoy tenés, cada vez se vuelven menos incentivador o menos estimulante el encontrar nuevas oportunidades de talento y de negocios, ¿verdad? sí, sí, ya se convierte más en un estilo de vida, en donde estás uniendo estos puntos
y estás trabajando y ni te estás dando cuenta, ¿verdad? O sea, tu trabajo es más un estilo de vida, podrías decir. Exactamente, exactamente. Sí. Es una manera de ver tu gestión. ¿Y has estado en la situación en donde, digamos, te llamó este de la Universidad de Chile, lo contrataste, pero después te diste cuenta que no era lo que pensabas y tenías que tomar una decisión? O sea, ¿cómo, cómo lograbas encaminarlo a la dirección correcta o en qué punto decías, esto no va a funcionar, hay que hacer un cambio? Bueno, mira, definitivamente decir que el bateo es perfecto sería una fantasía y sería una mentira enorme. He fallado y no solo yo, el sistema ha fallado, ha fallado. Tal vez no solamente porque la persona no era la correcta, es que tal vez no supimos motivarlo adecuadamente o no lo pusimos en el lugar correcto. Ujú. Porque no solamente es importante tener a la persona correcta, es también ubicarlo en el lugar correcto. Eh, y el típico, digamos, yo te estoy tal vez dando esta opinión pensando ya en alguien que viene a ser un CEO, pero Sí. ¿cuántas veces no hemos cometido el error de llevar a una persona a su máximo momento? También cometido ese error de tal vez alguien que no tiene una capacidad técnica muy fuerte, muy importante, pero que no tiene las habilidades de líder y lo tratamos de llevar a una posición de líder y lo llevamos al fracaso. Entonces es mejor tener a este técnico Ujú. crítico ubicado en esa posición, entendiendo que su evolución va a estar un poco limitada, Sí. pero no llevarlo al fracaso. Entonces, igualmente, ¿verdad? Tú puedes traer a alguien que es tiene una gran capacidad, pero lo colocas en el lugar incorrecto o no lo motivas bien o no lo apoyas y lo gestionas adecuadamente, donde llega un punto en el que tal vez ni para él ni para uno es el momento oportuno y pues se rompen esas relaciones. Y así me han pasado con muchos, Sí. pero me gusta más hablar de los que sí han tenido éxito y que llevan años trabajando con uno y que también creo que también uno tiene que entender que cuando estos tiempos largos suceden, las personas también requieren un cambio. Ujú. Siempre Sí. necesitan sentir que van evolucionando, porque creo que todos queremos sentir eso en la vida, aunque unos más que otros, y conforme la edad pasa, también uno, a veces ya con la edad, uno va queriendo menos cambios, y tal vez a uno, un joven sí quiere mucho más dinamismo. Entonces también creo que hay que entender esos momentos y uno acoplarse, ajustarse a esas necesidades particulares y entenderlas, conocerlas, porque son relaciones, ¿verdad? Son relaciones que hay que conocerse íntimamente, conocer su visión, conocer sus intereses y si estamos logrando entregarle ese desarrollo, esa satisfacción personal en su mundo profesional y para él y para su familia, ¿verdad? Y también yo creo que creando esa cultura en donde también uno no solamente les da la responsabilidad, pero también les entregas el total poder. Ujú. Porque si no, si uno viene con una estructura en donde realmente uno predica que le estoy entregando la posición a alguien, pero yo voy a quedarme ahí Ujú. interviniendo y tomando ciertas decisiones por esa persona, o obstaculizándolo o queriendo yo ser el protagonista, si es un líder, en ese momento va a decir, no, 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 lo siento, esto no va conmigo. Sí. Sobre todo, no es la realidad de lo que me vendiste, no es lo que me estás entregando, porque entonces sos tú el que está tomando las decisiones por mí. ¿Verdad? Que eso a veces lo cometemos mucho a nivel profesional como con los hijos, ¿verdad? Queremos que se desarrollen, pero a veces somos nosotros los que somos un bloque para un bloqueo para que se desarrollen porque queremos controlarlos o porque no confiamos en ellos, en fin.
no es muy diferente. Y cuando uno quiere desarrollar líderes, tienes que dar la responsabilidad, pero también tienes que dar el poder. Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que van a haber momentos más fáciles que otros para hacerlo, porque si las cosas van bien, pues buenísimo, ¿verdad? Tienes toda la responsabilidad, todo el poder, buenísimo. Pero como que si uno empieza a ver que no se están llegando los resultados por la economía o etcétera, se vuelve muy tentador saltar a tomar ciertas decisiones. Pero ahí te doy dos ejemplos o dos experiencias particulares. En esta estructura en donde, digamos, y esto no, yo no quiero sonar como que esto, digamos, es algo de lo cual no ha sido, es fácil, siempre es difícil hacer esos cambios. Y más por el lado humano, porque aunque sea un tema profesional, siempre hay un lado humano que a uno le cuesta dar esos pasos cuando tienes que sacar a alguien de que no está dando los resultados, ¿verdad? Entonces, cuando hay un mundo que se guía por la meritocracia y por los resultados, y una persona no da resultados, pues hay que hacer el cambio. Y yo te puedo hablar de una empresa que en el 2017 venía de dar pobres resultados porque no se daba el cambio a la nueva exigencia, digamos, de la industria y del mercado hacia una evolución. El líder quería seguir manteniendo o no daba, no tenía, digamos, la, la decisión de tomar ese cambio. Es difícil, pero y de mucho trabajo y que conllevaba cambiar una estructura salarial y cambiar gente que venía acostumbradas al pasado, no lo hizo, los resultados no se daban. Pues esa persona, si esa persona no tomó las decisiones difíciles que había que tomar, a mí me tocó tomar la decisión difícil. Exacto. Sí, sí, Y claro. entonces saqué a esa persona y traje a la persona correcta Ujú. en el momento correcto y esa persona tomó las decisiones difíciles. Me dijo qué necesitaba de mí, qué necesitaba de su directiva, qué capital necesitaba para llevar a cabo eso y lo llevó a cabo Ujú. con convicción y con decisión profesional, con armando un excelente equipo que lo apoyó con la misma visión y la misma convicción de esos cambios. Hoy la empresa está dando súper buenos resultados Ujú. en el ruedo de juego correcto, con la estructura, digamos, de salarial y, digamos, que alinea a la gente a buscar ese nuevo mundo que antes nos estaba buscando. Y por ende los resultados se están dando. Esa es una. La otra, yo he estado en negocios que son, llamémosle, no sé si tú, el término mar azul y mar rojo. Mar azul es aquel Ujú. en donde, digamos, es un nuevo, Sí, una nueva industria, un nuevo mundo, no y hay mar rojo es competencia. aquel donde ya se ha vuelto un commodity tu producto y ya realmente el valor que está entregando al mercado es muy baja percepción de valor, entonces compites muchísimo, por ende los márgenes son bajos. Bueno, uno puede sobresalir en esa industria siendo súper eficiente, Sí. entonces hay que traer a alguien con obviamente una mente no madura en esa industria, pero que trae nuevas ideas de cómo eficientizar la operación y cómo atender a esas necesidades de una nueva manera y poder de alguna manera subsistir en esa industria que hoy por hoy no está, o el producto que estás ofreciendo de una manera eficiente y todavía lograr crear valor para los accionistas. Y eso se puede hacer, pero con el talento correcto. Sí, Y a y veces toman hacer cambios difíciles. claro. Y ahorita que estás mencionando el tema de Mar Azul y Mar Rojo, también quería que nos contaras sobre eh, algunas decisiones estratégicas. Es decir, dentro del grupo de la oficina familiar, ¿prefieren alguna de estas dos? ¿O cómo? Porque cuando platicamos me mencionaste que ya no
no se involucran tanto en startups, sino es más private equity. ¿Cómo, cómo se compara eso con si es mar azul, mar rojo o cuáles podrían ser los targets? ¿Tienen que seguir todas una misma línea, por ejemplo, logística y seguridad? ¿O no les daría, les daría igual si es una industria completamente nueva mientras los números se vean bien? ¿Qué piensas en el aspecto de ese tema de estrategia? Ok. Hay varias cosas ahí que voy a tratar de decirlas de una manera, espero, ordenada y que haga sentido. Primero, como familia, hemos hecho inversiones, digamos, tenemos clústeres de empresas, digamos, en las que, por ejemplo, tú hablas de seguridad y logística. Esa es una, ¿verdad? Otra que tenemos es almacenaje. Entonces tenemos, Sí, digamos, inversiones en infraestructura de bodegas industriales. Tenemos un negocio de almacenaje de documentos. Tenemos un negocio de mini bodegas. Pero todo esto está, digamos, dentro de un entendimiento de que hay una industria que es almacenaje. En algunos claro. operamos, en otros es una inversión inmobiliaria, ¿verdad? Pero entonces vamos creando estos clústeres en los que aquellos que hacen lógica comprar una empresa para agregar a este grupo corporativo, pues entonces hacemos una inversión, digamos, mayoritaria para agregarla a este grupo que tiene una lógica de operación, ¿verdad? Esa es, digamos, una manera de atender, digamos, estratégicamente el por qué invertimos y por qué lo hacemos de una manera, digamos, absoluta de comprar el 100% y solo agregarlo, o comprar la mayoría para integrarlo, consolidarlo a esta operación. Luego, digamos, en nuestro portafolio familiar, pues hay negocios que generan caja y negocios que exigen caja. Y obviamente te dan caja a aquellos que generan más efectivo el que necesitan para crecer. Entonces, por ende, te dan caja. Sí. Hay otros que están creciendo de una manera muy grande y que no generan caja, sino que más bien te piden dinero para poder sostener el crecimiento. Entonces, tú no puedes tener solo negocios que te generan caja o solo negocios que te exigen caja si no generas caja. Ujú, Entonces, tienes que balancear un portafolio ujú. en el que tienes negocios que tienes que tener que generen caja y tienes que tener aquellos negocios que van a liderar el crecimiento de tu portafolio. Entonces, un poco en base a eso es como también nosotros vamos seleccionando en dónde invertir y en dónde no invertir. Por ejemplo, en el 2009 invertimos en comprar Sega, Ujú. que nos hacía lógica. Sega es la mayor, digamos, distribuidora de productos Microsoft a nivel centroamericano y queríamos obviamente una empresa que tuviera un negocio recurrente, y Microsoft es bastante recurrente, ya Sí, está súper penetrado en el sí, negocio, tal vez de margen, un margen, digamos, no excelente, pero sí una recurrencia grande. Entonces lo vimos como una inversión de donde íbamos a comprar un negocio que nos hacía sentido estratégicamente por la tecnología que traía y por la capacidad de manejar, administrar redes, que también teníamos un problema en otra empresa, que teníamos un problema con una red, y Sega nos vino a solucionar como proveedor ese problema, y entonces ahí dimos la oportunidad, pero también dijimos, este es un buen negocio de comprarlo porque nos va a generar caja, porque no solamente tiene un crecimiento, digamos, de alguna manera pequeño, sigue creciendo, hay que obviamente administrarlo correctamente y ahí fue donde hubo la oportunidad de adquirirlo para apoyar a los socios fundadores, de alguna manera a profesionalizar la empresa, pero también con la oportunidad de que nos generara caja claro, para financiar adquisiciones o negocios que requieran exacto. caja, Tiene, ¿verdad? tiene sentido.
¿verdad? Y entonces eso, digamos, en cuanto a los clústeres que nosotros de alguna manera operamos o estamos muy involucrados en la gobernanza de ellos. Ahora, como inversión pura, en aquellos que nosotros no conocemos el negocio, y eso nos pasó en uno que es industrial, porque nosotros no teníamos nada industrial, todo es servicios o inmobiliario, Sí, o balance de portafolio, de tener algo con una como garantía real, de real estate. Dijimos, bueno, hay una oportunidad de entrar en una compra de una fábrica. Nosotros de industria no sabíamos nada, entonces como participamos ahí, es un private equity porque ya es un negocio del cual vamos a comprar acciones, ya tiene un valor, ya vamos a entrar en operar algo que genera un flujo, pero no sabemos nada de industria. Entonces entramos en un grupo con una participación minoritaria y en donde todos tenían también una participación minoritaria. Entonces se maneja de una manera muy estructurada, muy profesional, ok, con una estructura, digamos, totalmente, no hay un socio mayoritario, interesante, sí. pero esa es una manera de manejar tu riesgo y poder entrar en otros sectores digamos, de negocios en donde tú no conoces o no aportas ese know-how, ¿verdad? Claro, y probablemente uno de esos socios minoritarios sí ya tiene mucha experiencia en Bien, industria y etcétera. claro, claro, Interesantísimo. ¿Estos ¿verdad? clusters tienen un director o son solo como Sí. conceptualmente clusters? No, todos tienen un director. Unos son digamos, llamémosle multiproducto y otros son de un solo producto, Ya, ¿verdad? Eh, y así es como lo hemos ido de alguna manera agrupando. Y como oficina familiar, pues nuestro rol es apoyarlos en que estos, digamos, clústeres vayan, o corporaciones, llamémosle holdings, vayan creciendo sanamente y vayan teniendo buenos resultados con una gestión, digamos, de sus presidente ejecutivo adecuada y con su equipo y sí. dándole todo lo que podamos para catapultarlo de la mejor manera posible. Y aparte, pues tenemos aquellas en las que ya no son, llamémosle un clúster, sino que hemos ido invirtiendo, en donde participamos activamente. Ujú. En la mayoría, en otras no participamos, somos pasivos, pero hemos buscado aquellas que participamos activamente. Estamos en alguno de los miembros de esta oficina, está en la junta directiva y participamos activamente, pero no son parte de un clúster. Entiendo. Sí. Y es que tengo dos preguntas que realmente quiero ¿Vale? hacer, pero vamos a empezar por una que me interesa mucho, que es tomando riesgos con recursos familiares. Me puedo imaginar que eso es algo muy delicado, ¿verdad? Porque, pues, en parte, tener un negocio tú, pues, donde tomas el riesgo y empiezas una empresa, pues, buenísimo, pero ya cuando, no estoy seguro si tienes hermanos o, pero el resto de la familia, em, debe ser debe ser algo muy complejo manejar ese riesgo y hacer apuestas, ¿verdad? Y ¿qué experiencia has tenido con eso? Ok, digamos que y esto creo que complementa el punto anterior que me preguntabas y creo que tal vez no terminé de esa parte, tal vez no la cubrí en mi respuesta anterior, pero eh, eh, sí, cuando yo inicié, digamos, estas empresas, uno no ve el riesgo, uno se dedica al 100% y si Sí, algo aprendí es que, digamos, una nueva aventura hay que empezarla de una manera barata y probando y no crear una gran infraestructura que después tienes que, de una manera muy ineficiente, atender a un mercado en donde no te va a pagar lo que esperas porque tienes un gran costo montado encima y quiebras. Y uno no ve el riesgo hasta que cuando ya uno empieza a evolucionar y agarrar experiencia. Entonces sí, definitivamente se necesita un campeón, un líder y alguien que entienda la dinámica empresarial y cómo hay que empezar barato, hay que empezar con una infraestructura pequeña. Y así es como empiezan muchas de las empresas que hoy son corporaciones enormes, exitosas. Empezaron pequeñas. Uno cree que siempre fueron grandes y no.
Y esto a nivel mundial, no solamente a nivel local. Pero ya una decisión de inversión con recursos que no son tuyos y que tú no vas a ser el operador, ¿verdad? Exacto. Y que no es una propuesta donde el campeón empresario va a venir a decir, yo voy a hacer esto Ujú. eh, y necesito recursos. Y aunque fuera así, con, con nosotros como una oficina familiar con fondos que no son personales, sino que son de mi grupo familiar, somos 4 hermanos y mi hermano y tu servidor operamos, digamos, tanto en la gestión directiva como en la gestión de inversión y la plataforma de oficina familiar. Eh, no invertimos, sí invertimos tal vez parte del portafolio, una minoría, muy minoría, en obviamente fondos que gestionan estas inversiones de riesgo, Sí, ¿verdad? Y ahí no participamos activamente. Es más que todo una inversión de riesgo, pero la manejamos con una participación del portafolio muy pequeña y limitada a cuánto va a ser al año. Y ahí tomamos el riesgo que sea. No invertimos en gestiones que inician de cero. ujú, Ya nos hemos quemado los pies y las manos en algunas y por eso ujú, también tenemos experiencia. ujú. Y entonces sí buscamos aquellas que sean inversiones donde ya no hay un riesgo tan grande, sino que ya hay una empresa existente que ya está posicionada y que genera, digamos, ya una ganancia y que hay un valor ahí adquirido, que estás cambiando tu inversión por acciones de una empresa que tiene un valor. Claro. Sí, sí, queda súper claro. Em, Eso no quita que yo en ujú. lo particular, como Ernesto Saxon, pueda invertir yo con mi dinero personal en una aventura empresarial por las razones que sean. Sí, Porque en un futuro, todavía no es el caso, un hijo quiera montar una empresa y quiera empezar, pues, ¿por qué no? Lo voy a apoyar, pero no va a ser dentro de esta oficina familiar y va a ser recursos personales. completamente. Sí, tiene sentido. Y creo que con cuatro, ustedes que son cuatro hermanos, todavía se puede discutir, ¿verdad? ¿Qué opinan de este riesgo? Las oficinas familiares donde son pues ya 20 100 personas, tiene que ser súper estructurada la estrategia en que sí, en que no, y pues que haya alguien centralizado tomando las decisiones. Y cómo hacer participativo, digamos, nosotros sería la tercera generación, mi papá ya lamentablemente ya murió, y pues mi mamá nos involucra muy poco, pero con mis hermanos estamos muy activos. Nosotros más en el día a día con mi hermano, como te decía, y mis hermanas pues de una manera de una gestión directiva y de obviamente de cuestionamiento hacia las decisiones Exacto. y de realmente de hacer sentido de lo que se está haciendo desde una perspectiva más externa, obviamente con también gente nosotros en todas las empresas tenemos directores externos que no son, digamos, ni socios ni familiares. Y eso nos da siempre llamémosle un proceso, digamos, de reuniones y de decisiones muy, de alguna manera, analítico, muy profesional y no familiar. Y así, eso mismo, pues también en la gestión digamos, tenemos un comité de inversión, en donde hay externos que nos ayudan a tomar esas decisiones de inversión y no solo somos los hermanos, ¿verdad? Entonces, todo ese andamiaje es el que todo el tiempo estamos nosotros viendo de crear y de hacer lo mejor posible. Que vamos a fallar, es parte de la vida, pero hay que aprender de esas... el fallar te hace crecer, pero también hay que aprender de ellos. Sí. Pues acabo de ver la hora y creo que vamos a tener que ir cerrando, desafortunadamente, porque todavía tenía un montón de cosas que quería meter a la conversación, pero creo Pero puede haber que una segunda también cuando quieras. espero que haya una segunda porque estuvo interesantísima la plática. Te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que nos abriste.
Estoy seguro que muchas personas aprendieron de tu experiencia de esas caídas. Me gustó mucho la conversación, así que muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Excelente, excelente dinámica. Entonces hablamos pronto y hasta luego. Suerte. Buen día. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.